nosotros evaluamos el tema de urgencias en ortodoncia y en qué situaciones se dan. Es muy importante que ustedes verifiquen y definan cuándo es una urgencia. Estos días, como dice uno de los compañeros, he estado muy detenida estudiando. Y decían que nosotros realmente en ortodoncia, hormonontología, podemos controlar el dolor, podemos controlar conociendo bien el manejo de los analgésicos. Se dice también que la endodoncia es casi como la terapia intensiva de la odontología. La endodoncia es la terapia porque nosotros somos los que controlamos el dolor de los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros vamos a diferenciar qué es urgencia y qué es emergencia. Y emergencia es una atención inmediata, pero cuando está en riesgo vital la vida del paciente. En este caso, nosotros no tenemos casi emergencias. ¿Por qué? Porque somos capaces de... ¿Cuál es nuestro mayor problema? Dolor. Y nuestro dolor podemos controlarlo. ¿Con qué? Con analgésicos. Entonces, cuando tenemos un riesgo vital, cuando hay asfixia, cuando hay pérdida de sangre o hemorragia y cuando en accidentes de tránsito. Entonces, yo tuve un caso cuando fui a visitar a una amiga en el hospital de Pucarani, donde el paciente tenía muchas lesiones, que estuvimos nosotros ocupados de ver las lesiones de cara, pero nos dimos cuenta que había mordido lengua y que tenía hemorragia. En ese caso, por ejemplo, era una hemorragia grande, perdió un montón de líquido, estuvo a punto de irse, pero la enfermera se dio cuenta por suerte y le dimos toda la cantidad de líquido necesaria. En cambio, la urgencia es sin riesgo de vida, esa es la diferencia. La emergencia va a tener riesgo de vida, en cambio la urgencia no tiene riesgo de vida. Y puede ser tratado en un tiempo razonable. O sea, nosotros estaríamos dentro de lo que es la emergencia, si puede llamarse así, no la urgencia, si puede llamarse así, ¿no? ¿Qué es una urgencia? Es una circunstancia vinculada con el dolor. Nosotros lo que tenemos es dolor. ¿Cuál es el caso más complejo que vamos a tener? Dolor, tumefacción, aumento de volumen, ¿no es cierto? Cuando se dematiza porque hay un proceso infeccioso y que requiere un tratamiento inmediato. La gente, lo que yo les digo muchas veces, la gente se muere por problemas odontológicos, sí, pero la ventaja es que tenemos tiempo para solucionar ese problema. ¿Por qué se muere por o que no ha sido tratado oportunamente, o que el odontólogo no toma las medidas necesarias? No está previsto. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, mis alumnos tienen todo organizado, todo listo, y tienen el plan A, plan B. Pasa esto, y tienen los pasos listos, como les digo, como la manera, paso 1, paso 2, tienen que saber de memoria los pasos. O sea, no puedes estar dudando ahí. Entonces, la gente sí se muere de odontología, sí. ¿Por qué? Porque lo ha dejado mucho o porque ha tenido un mal tratamiento. O ha tenido un mal odontólogo, que existe. Entonces, la asistencia odontológica de urgencia odontológica es el suprimir el dolor. Básicamente, suprimir el dolor. ¿Puedo tener terapias del dolor? Sí. ¿Hay formas de eliminar el dolor? Sí. En protocolos yo he visto que me ponen control del dolor. Control del dolor y le ponen anestesia. Hay muchas formas de control del dolor. Nosotros vamos a tener el principal control del dolor. ¿Cuál es? ¿Cuál es el primer mecanismo que voy a tener para controlar el dolor? Un analgésico. Un analgésico, nosotros estamos posibilitados a utilizar el dolor. ¿Y cuál es el principal medicamento para producir la analgesia que está en la primera línea, el primer paso que podría utilizar yo para control del dolor como analgésico inmediato, rápido y de primera elección? El Chexolita farmacología, ¿cuál es el primer analgésico que puedo utilizar en primera elección? ¿Ah? Paracetamol, no se olviden, primera elección. No se disparen, no se vayan arriba, no se lancen demasiado. O sea, tú sabes que va a haber dolor cuando hiciste un tratamiento, dale paracetamol. El paciente viene con dolor, dale paracetamol. Tu paciente es especialmente del altiplano, escúchenme bien esta parte, tu paciente que es del altiplano, con el paracetamol y con media tableta estás tranquilo. Son gente que no está acostumbrada a tomar mucho analgésico.
Entonces, con muy bajos niveles de analgésico, vas a lograr control del dolor. ¿Cuáles? Todos los medicamentos absolutos tienen efectos colaterales, pero el que menos nivel de efectos colaterales va a tener es el paracetamol. Ahora, lo que yo le decía a Oliver, el otro día me contaba una alumna, ¿qué le puedes recetar medicamento al paciente? No, perfecto. ¿Y cuánto cuesta? 5 pesos. ¿Dónde? En la farmacia de mi barrio. Ah, ya, perfecto, le digo. Pero la diferencia es que tú vas a llevar a este paciente a que compre el medicamento a tu barrio cuando lo estás atendiendo aquí en Miraflores. ¿Cuál es la responsabilidad tuya como odontólogo profesional? Averiguar qué medicamentos y qué farmacias hay en mi entorno, qué medicamentos, a qué costos, dependiendo del cristiano. Por ejemplo, aquí nosotros, si me vas a atender aquí, tú tienes que saber qué medicamentos de tu línea, de lo que vas a utilizar en Celaris, ahí en el Hospital de Clínicas, Hospital del Niño, que son los genéricos, o en las farmacias cercanas. Entonces esa es la responsabilidad. Entonces, suprimir el dolor, puedo controlar. El siguiente paso para controlar el dolor como analgésicos, puedo utilizar los AINES, ¿no es cierto? Que unos tienen más nivel antiinflamatorio que otros, ¿no? Y no irse directamente, con mucha preocupación estamos viendo que es preocupante la utilización del famoso ketorol como analgésico en primera elección. Es muy peligroso. Es muy peligroso, no puedes usar más de 2 días. Entonces, y los tramadol, que son los opioides, que son la tercera línea, que son más peligrosos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Controlar el dolor, ¿no es cierto? Otra forma de control del dolor es efectivamente la anestesia. Otra forma, nosotros hacemos también la hipnosis clínica, que controla el dolor muy bien. Muchos odontólogos trabajamos en eso. La hipnosis clínica y luego el control de la inflamación. ¿Cómo puedo yo controlar la inflamación? ¿Cuál sería en nuestra especialidad la mayor inflamación? ¿En qué diagnóstico? ¿En qué patología? Si estamos hablando de endodoncia. Pulpitis, perfecto. La pulpitis, una que otra, la irreversible, sintomática o asintomática, independientemente, las pulpitis es una inflamación de la pulpa. Entonces, les digo porque hace pocas semanas me mandaron un enlace para un curso de farmacología que lo compartí con mi grupo y han hecho un resumen de Cochabamba. Y eso me ha abierto para ver más información sobre el analgésico. Y hay estudios muy claros sobre esto de la analgesia. Para controlar el dolor de la inflamación, especialmente en nuestro caso en la inflamación, cuando el paciente te llama y te dice, doctor, me está doliendo así, pero mucho, ¿hay hinchazón? ¿Hay aumento de volumen? No, pero me duele, así no puedo aguantar, me duele espontáneamente, pulpitis irreversible, sintomático. Entonces, antes de tratar, inmediatamente puedes dar la medicación. Se dice que han hecho el estudio varios medicamentos, les estoy dando varios estudios, pero el que resuelve realmente es el ibuprofeno de 600 miligramos, que debe darse por lo menos 1 hora antes de hacer la atención, ¿no? Entonces puedo controlar esa inflamación, ese dolor intenso, agudo, etcétera, porque el ketorol, el problema que tiene, que si bien es analgésico y el paracetamol no va a actuar mucho como antiinflamatorio, porque nosotros lo que tenemos ahí es una inflamación. Entonces, cuando llega el paciente ya ha bajado el proceso inflamatorio, en 1 hora antes, imagínense, es importante, solo 1 hora antes, y la anestesia va a actuar correctamente. Porque hay otros estudios que dicen que la anestesia en pulpitis irreversible tampoco funciona. La lidocaína, 20 minutos, 30 minutos no funciona. Lo que te va a ayudar es controlar el dolor. Y en el caso de infección, ¿cuándo hemos dicho que hay infección? ¿Cuándo es el único caso indicado para utilizar antibiótico? En el diagnóstico, en lesiones apicales crónicas, en lesiones apicales agudas, no. En fístulas, no. Periodontitis aguda, no. Hay solo un caso clínico. Les voy a decir el último día. Revisen.
Hay un solo caso clínico que está indicadísimo para dar antibióticos. A mí me preocupa mucho porque este rato he tenido, viene la paciente con una lesión periapical, un granuloma. ¿Qué es un granuloma? ¿Es un proceso infeccioso? No, el granuloma no es un proceso infeccioso, es un proceso reparativo, es una reacción inmunológica del organismo, es un tejido de granulación, no es absceso ahí. Entonces el granuloma, viene el paciente con su sombrerito negro y le da antibiótico, la paciente alérgica hacia reacción gástrica y ha hecho pues reacción gástrica y sin consultarlo, primero ven algo raro y tú amox. Y no, en endodoncia es solo un caso clínico para dar la infección. Entonces nosotros saber diferenciar cuando doy infección, cuando la cara está hinchada, cuando está con absceso, cuando está con pus, cuando hay una lesión pulparia, apical, ¿qué se llama eso? Absceso apical agudo. Si le duele, es agudo. Agudo, correcto. Ahí tendrán. No es el caso. ¿Ya? Absceso apical agudo. Entonces es el único caso que voy a dar, que pueda dar antibiótico. Profilácticamente tal vez, por control, etc. Ahora dice el profesional, dice 3 normas básicas de precaución. Iniciar el tratamiento cuando esté seguro del diagnóstico, no es por si acaso. Esté seguro del diagnóstico. Y la cosa es bien fácil, les he dicho, y les explico en las primeras clases. Lo que dice el paciente, y lo que dice el doctor, y lo que dicen los capítulo C. Capítulo A que era lo que dice el paciente. Más de despertarte. B, lo que dice el doctor, ¿no? Y C, lo que dicen los exámenes. ¿Qué son los exámenes? La radiografía, la tomografía, la no sé cuánto. Ustedes, por ejemplo, me van a ver casi todos los medios días a la web. ¿Por qué yo me voy a Porque todos los medios días me voy a radiología a ver todos los casos de mis alumnos, a revisar. O sea, gracias a Dios, me digo, wow, maravilla, Dios mío, qué bendición. Entonces yo voy y los miro y los veo por arriba, por abajo, aumentame zoom, volteame, si son tomografías, etcétera, o de pacientes de algunos colegas que me lo piden. Entonces nosotros vamos a ver para tener un diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? Por favor, quiero que lo tengan claro. ¿No es cierto? El diagnóstico es un nombre, es un título que se le está dando a la patología que tienes. En el caso nuestro, en patología pulpar, ¿cuál es el título? ¿Bajo qué plantilla nos vamos a usar? ¿No es cierto? Es la clasificación pulpar de Cohen o la Asociación Dental Americana. Esa es la que estamos usando. Entonces lo que tienes que hacer, bien fácil es, como las adivinanzas, amarillo por fuera, blanco por dentro. ¿Qué es? ¿Qué fruta es? Amarillo por fuera, blanco por dentro. ¿Qué es? Primero básico, plátano. ¿Listo? Así de fácil. Entonces es igual. Si el paciente dice que siente esto, que ha tenido estas molestias, yo, odontólogo, verifico, por eso tengo todas las técnicas, pruebas, frío, calor, etcétera, etcétera. No sé, hago transiluminación, hago percusión, palpación. Entonces voy poniendo, tiene, no tiene, ¿no es cierto? Voy a los exámenes complementarios. Aquí dice que tiene, no tiene. Sumo A más B más C. Y entonces todo esto busco en la plantilla y digo, a ver, ¿a cuál adjunto? ¿A cuál encasilla? Y listo. Y ese es el diagnóstico. Pero cuando tengo un diagnóstico claro, entonces estoy en capacidad de dar un tratamiento, ¿no? Entonces es muy importante para eso. Es mejor no dar ningún tratamiento cuando estás equivocado. Por ejemplo, el mal error, y que todavía estoy viendo ahora que estoy enlazada en todo esto de la información en YouTube, estoy entrando, todos le dicen inflamación al aumento de cara. Y no es inflamación el aumento de cara, cuando es de origen odontológico, jamás. Eso es infección. Y si yo a un aumento de volumen, donde están adentro millones de bacterias, le doy antiinflamatorio, estoy equivocando. Estoy entorpeciendo el proceso, estoy limitando la acción. O sea, tengo que tener diferencia clara, lo que les decía, signos de sepsis. O es inflamación o es infección. Pero a una infección no le pongas antiinflamatorio, porque lo vas a entorpecer el proceso, vas a frenar. Entonces es mejor muchas veces no dar ningún diagnóstico, ningún tratamiento. Y en caso de duda, hay que saber tus limitaciones, hay que saber tus frenos, saber qué sabes y qué no sabes. Yo, por ejemplo, con mucha pena estoy viendo de que
Si eres especialista en algo, eres pues especialista y trata de hacerlo. Si no lo entiendes, no lo sabes, derívalo a alguien que sí lo va a hacer mejor. Por ejemplo, yo estoy viendo maravilla cómo los cirujanos, pero los que realmente son cirujanos, hacen unas exodoncias de tercer molar, pero súper limpias, que al día siguiente no hay edema, no hay dolor, no hay incomodidad, la recuperación es inmediata. Pero cuando viene otra especialidad, como estoy viendo aquí en la facultad, que está haciendo, porque a veces nos creemos tarzanes, ¿no? Entonces, uy, qué capo, yo puedo sacar el tercer molar, y hacen realmente daño, mucho daño. Entonces, con mucha honestidad tienes que decir, ¿cuál es la finalidad nuestra? Ustedes aquí lo sacamos especialistas o pueden hacer tratamientos de ortodoncia. No. Lo que sí les enseñamos, nuestro objetivo es que ustedes sepan reconocer, identificar, diagnosticar, remitir. Pero no tratar. No les estamos enseñando a tratar. El otro día vinieron unos colegas y me decían, ¿por qué les enseñan a ustedes en el pregrado a hacer multis? Yo soy la única que sigo peleando en que les den más trabajos en cuarto, que se hagan más conductos, que se hagan birradiculares, y no multis, me dicen todo el mundo. Y yo digo, sí, multis. ¿Por qué? Porque yo evalúo, son 200 y tantos de los que no han venido, que van a ir a trabajar en consultorio X, a cualquiera, un solo centro de salud, etc. ¿Qué van a hacer cuando tengan un tratamiento de conducto multi? ¿Los 200 y tantos van a hacer la especialidad? No, mentira. Entonces, ¿qué es nuestra responsabilidad? Darles la capacitación para que sean capaces de resolver los problemas de salud de este país y que sepan resolver estas patologías en urgencias o emergencias, ¿no? Entonces, por eso deben hacer. Entonces, si realmente solucionar, si estoy viendo que en este caso era una infección, doy antibiótico, doy un analgésico y orden de radiografía y remito al paciente a un especialista. Si es un caso de inflamación, le estoy diciendo de principio doy un antiinflamatorio, controlo el dolor y de repente remito al paciente. O si yo me siento en la capacidad, puedo hacer el tratamiento. Pero ya doy mis tiempos. Ahora, ¿quién no tiene celular? Casi todos tenemos. Entonces la comunicación es rápida, veloz, no tiene que trasladarse 2 días para que encuentre al odontólogo, ¿no? Entonces, el dolor puede ser producido por la inflamación. ¿Hay dolor en la inflamación? ¿Hay dolor en la inflamación? Pulpitis. ¿Hay dolor en la pulpitis irreversible o reversible? Sí hay dolor, sea provocado o no provocado. Sí hay dolor. En el proceso infeccioso, ¿hay dolor? Sí. Duele. Cuando fistuliza no duele. Cuando está ahí, no puede salir la pus. Las bacterias se están multiplicando, están haciendo la fiesta ahí adentro y están comprimiendo terminaciones nerviosas. ¿Hay dolor en los traumatismos? Sí, es veloz, porque la próxima clase voy a darles todo lo que es traumatismo. ¿Y hay dolor en las iatrogenias? Sí, pues va a haber microfiltración, va a haber ruptura, va a haber todos los errores. Entonces, en todos estos casos podría haber dolor. Y eso es una emergencia. Y las urgencias en endodoncia. Las pulpitis irreversibles, no tomes por favor fotitos. Las pulpitis irreversibles son emergencias, urgencias, sí. Las pulpitis irreversibles, la periodontitis apical sintomática, acuérdense de esa, la periodontitis apical sintomática, es la aguda también que le llaman, es la más dolorosa, esta es la más dolorosa. No se olviden, ¿por qué? Porque el ligamento es el que está inflamado. El diente tiene sensación de agrandamiento, de salida, y cuando ocluyó, duele. Esa periodontitis apical sintomática puede ser de origen inflamatorio solamente, provocado por el endodoncista. Sí, ayer les voy a contar 3 alumnos de 3 cátedras diferentes. Como yo me quedo al mediodía, además los alumnos esperan que los doctores se vayan, ¿no es cierto? Entonces, 3. Les digo, un canino que se hizo salir todo su aureola, un molar inferior y un premolar, 3 dientes, con una sola instrumentación de por lo menos 5 milímetros. Eso va a doler, y eso es una periodontitis o por de origen bacteriano. El absceso periapical sintomático o agudo, lo que tú me decías, ¿produce dolor? Sí. En estos otros casos, allí arriba daré antiinflamatorios.
Aquí tal vez tenga que dar antiinflamatorio analgésico, pero en este tengo que dar antibiótico y analgésico. Entre citas, justo lo que decía, entre las citas, ¿puedo yo tener una periodontitis apical sintomática? Sí, porque he provocado, porque he tocado un ligamento. Un absceso periapical sintomático, reagudizado. A veces viene el paciente con una patología y nosotros le damos de regalo otra. Es como cuando vas a las velas, ¿no? Y te sales de premio, aparte del sanso, ¿cómo se llama? El anticucho de premio, salmonela, ¿no es? Igual cuando vas al odontólogo, fuiste con una patología, una pulpitis simple y resultas con infección. Ayer escuchaba uno de los videos y decía, hasta la tableta de vidrio, la goma Dick, absolutamente todo tendría que estar estéril. Entonces a veces viene el paciente y nosotros le damos de regalo la infección, un absceso reagudizado, o el fénix, cuando las limas no han sido debidamente esterilizadas, no son desinfectadas, no han estado el tiempo necesario, alguito no desinfectarse. Y las posoperatorias en endodoncia, la periodontitis apical sintomática vuelve a aparecer porque es la más dolorosa. Cuando hago una periodontitis apical sintomática, terminé la obturación y el paciente me sigue doliendo, no puede morder, no puede cerrar la boca. ¿Cuándo es eso? Cuando ha habido una sobreobturación. Les hablaba del Permapil, que es como decorador de torta, que pones la butapercha y cuando le pones de más, comprime el ligamento periodontal y va a dar una periodontitis, proceso inflamatorio. No se olviden, cuando terminas el tratamiento endodóntico y el paciente viene y te dice, ahora no puedo cerrar mi boca, me duele. Y si es dolor provocado, anótenlo por favor, Monse, dolor provocado postoperatorio, entonces eso es una periodontitis apical sintomática provocada por la obturación. ¿Necesito rehacer el tratamiento? ¿Necesito dar antibiótico? No. No. Porque eso es solo inflamatorio. Podría rehacer el tratamiento si es que yo verifico que realmente me he pasado más de 1 milímetro. O sea, 2, 3 milímetros estoy de más. Ahí repito el tratamiento. Pero si estoy en el límite correcto y hay dolor, solamente antiinflamatorio. Y con eso controlo 2, 3 días y listo, acabó el baile. Pero, por favor, Monse, anótamelo bien. Si el dolor es posoperatorio, es espontáneo, así pum, 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 ¿quién está haciendo fiesta ahí? Las bacterias. Si el dolor es espontáneo, así sea posoperatorio, ¿quién está haciendo fiesta? Las bacterias. Entonces es infeccioso. Cuando el dolor es espontáneo, entonces antibiótico. Allí sí, antibiótico. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, cuando viene el paciente en las 3 primeras ya hemos definido. En la irreversible, antiinflamatorio, porque es una inflamación. La pulpitis es una inflamación irreversible. No le estoy poniendo sintomático o asintomático. Es decir, en la periodontitis apical sintomática, como es súper dolorosa, puedo utilizar antiinflamatorio y ahí sí puedo hacer un cóctel, ¿no? Un ibuprofeno con un analgésico, paracetamol, con un ketorol, con un tramadol, ¿no? O sea, puedo combinar un antiinflamatorio y potenciar ambos. En el absceso periapical sintomático, ¿qué voy a utilizar? Antibiótico y si hay dolor, analgésico. Me voy a la línea solo de los analgésicos. Tengo la línea de los paracetamol, acetaminofén, la segunda línea tengo los AINES, pero solo los que producen analgesia, no los que me producen antiinflamación. ¿Cuáles son los que me producen analgesia? Analgésico potente, de los AINES. Contigo te estoy hablando porque me has respondido. Ya, me dicen, AINES, ketorol. Y en los opioides, tramadol podría utilizar, ¿no? Como analgésico. El problema es que tienen que saber también sus efectos colaterales. Eso sí. ¿Quién ha tomado o le han inyectado un ketorol de 60 alguna vez? ¿Ha tomado un sublingual de 30? ¿Cómo te queda la lengua? Adormecida. Como del gato, adormecida y sin glándulas, te bloquea todas las glándulas. ¿Y crees que eso hace en boca nomás? Todo el organismo te bloquea, peligrosísimo.
y no puede ser más de una al día, ¿no? Entonces, repetimos. Entre las citas, o sea, en la primera sesión y la segunda, periodontitis apical sintomática, la provoqué yo, ligamento periodontal antiinflamatorio, absceso periapical aguda, que yo le doy de regalo al paciente, bacterias, ahí ya empiezo antibiótico, ¿no es cierto? Acuérdense algo que dijo el otro día, yo también siempre digo, cuando el paciente viene y sabes que le has provocado dolor, son muchos los procedimientos que hacemos, y tú sabes, no se le dice al paciente, ¿sabe? Por si un caso, si le duele, toma. No, mentira, el doctor bien sabe que le va a doler porque has hecho barbaridades ahí también, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Dile al paciente en la entradita, tome su receta. Tome su receta, va a tomar esto y va tranquilo, o sea, ya no te odia. Asegúrate, pero lo que sí tengan muy claro, que el analgésico no puede ser más de 3 días. El analgésico antiinflamatorio tú le das 3 días. Si al tercer día resultó entre los pueblos, dicen, entre los muertos mentira. Al tercer día no ha calmado el dolor, es que algo está funcionando mal. O el antibiótico no está correcto, o no has hecho la apertura necesaria. No has eliminado la pus, la causal necesaria. La otra noche yo llegaba como a las 10:30 de la noche a mi casa del consultorio y una señora en la puerta me esperaba, era una vecina. Y le digo, le saludo, ya no doy, me dice, llevo 5 días tomando amoxicilina con clavuránico y ketorol y no me calma el dolor y se me está hinchando más. Estaba agotadísima, era tanta, pero mi conciencia pesa más, ¿no? De hecho, esta noche me van a jalar de mis patas y si no cumplo la tarea. Entonces agarré media vuelta, vamos al consultorio. Fuimos al consultorio y le vi, efectivamente, habían hecho la apertura, habían hecho la cámara, habían dejado medicamentos, cemento, pero se le iba hinchando. Cuando abro, tocaron el distal y no los mesiales, porque era difícil, o sea, necesitaba lima. Cuando logré abrir los conductos mesiales, así salió la pus. Entonces, no hicieron los 3 pasos consiguientes. Cuando hay absceso, ¿qué tengo que hacer? Abrir o sea, dar un analgésico, ¿no es cierto? Dar antibiótico. Primero, mi profesor decía mucho eso, aunque sea 2 horas antes. Antibiótico, la primera línea, ¿qué cosa tengo que hacer de emergencia cuando está? Aunque sea por teléfono, antibiótico. O decirle, mándame una foto tuya o videollamada, antibiótico. Segundo, analgésico. Tercero, viene el consultorio y ya pongo la anestesia, va a actuar rápido porque ya está bajado el control, va a actuar rápido porque las bacterias ya están controladas y hago la apertura. Pero tengo que abrir el proceso, tengo que drenar, absceso drenado, absceso sanado. ¿Ya? Entonces, eso hago en la primera cita. Si entre citas, entre una cita y otro, yo he hecho una periodontitis apical o persiste la periodontitis antiinflamatoria. Si hay un absceso, yo le estoy dando de regalo, por eso dice reagudización. El fénix, el famoso absceso fénix, es la ave fénix. ¿Se acuerdan alguna vez han visto, saben qué es ave fénix? Esa que vuelve, por eso se llama absceso fénix, que vuelve a aparecer antibiótico. Siempre que digas absceso, antibiótico, ¿no es cierto? Y el postoperatorio, la periodontitis apical, si es solamente dolor a la percusión provocado, antiinflamatorio, pero si hay absceso, antibiótico. Y repetir el procedimiento. ¿Está claro, chicos? Si no, vuelvo a hacer. ¿No? ¿Ya? Ahora, la pulpitis irreversible. Tengamos una pulpa vital. ¿La etiología cuál es? Puede ser bacteriana o inflamatoria, antiinflamatorios. El preoperatorio, pulpitis irreversible, pulpa vital, dolor agudo, espontáneo, nocturno, dolor provocado a cambios térmicos. Uno es sintomático y este es asintomático, que lo provoco, que lo molesto. Pese a que este es espontáneo nocturno, ¿por qué es nocturno el dolor? ¿Cuál es la diferencia que vas a decirle al paciente? ¿Le ha dolido? ¿Le ha dolido de repente? ¿Le ha dolido sin que usted haga nada, sin tomar cafecito, sin tomar su Coca-Cola, sin tomar? No lo hace. ¿Usted tiene sensibilidad a los cambios térmicos? No se entiende. Tienes que decirle con terminología de él. Que te ha dolido así de repente y en la noche alguna vez te ha tenido que despertar el dolor y te ha hecho pum pum. Así le dice. Pum pum, como el corazón. ¿Qué pasa cuando dices
que ya hay bacterias, por eso es nocturno. Pero no se preocupen. ¿Por qué? Porque en el momento que yo voy a abrir y voy a lavar y voy a irrigar con millones de hipoclorito, que ya no hay discusión que es hipoclorito y nada más, ¿no es cierto? Las bacterias que están allí ya las he eliminado. Ahora, tengo aquí una cáliz, aquí tengo una pulpita abscedosa, ¿no? Algunos decían en alguna época la pulpita abscedosa parciales. Tú le puedes decir, señor bacteria, usted solo se va a quedar aquí, no va a venir más abajo. ¿Puedes? No, la bacteria será donde quieres. En el momento que yo abra, en el momento que tape, en el momento que haga la irrigación, dice, ¿se acuerdan que les dije el 80% del tratamiento endodóntico lo hace la irrigación, ¿no? Entonces, olvídense ya de dar antibiótico, ya no necesito. Pero si no utilizo un buen antiséptico, entonces voy a tener que dar antibiótico, porque la bacteria se entró por aquí, salió y se va a buscar alguna vía de salida. ¿Por qué está mi revolución con el tema del antiséptico? Y mi pelea eterna. Yo cuando llegué, todos los tratamientos se repetían, pero sin mí. Yo he visto muchísimos casos, por eso que me molesta, porque yo revoluciono las cosas, que los hacían venir todos los días a los pacientes, y pacientes que venían por una pulpitis, todos resultaban con absceso. Entonces dije, aquí hay algo está pasando. Entonces empezamos a revisar con la sociedad científica, trabajamos y detectamos que era el hipoclorito. Entonces, chicos, no se preocupen. Y si el paciente te dice, tienes que explicarle bien bonito al paciente, ¿te duele así? ¿O te duele así? ¿O te duele así? Y luego se pasa. ¿No? Entonces tú le dibujas y el paciente, siempre digan eso, del 1 al 10, ¿a cuánto te duele? Así. Pero de entrada, por favor, nunca le digas, sí, ¿qué te duele? Así, no. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué puedo atenderte? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que tienes? O sea, escuche a su paciente. ¿Por qué? Porque tu trabajo va a ser de responder a la demanda del paciente, satisfacer la demanda del paciente, ¿no? Algunos dicen, he venido aquí y me he ido con más problemas. Pasa. Entonces, por eso hay que anotar, grabar la primera sesión, graben la primera sesión. Entonces, dolor provocado a cambios térmicos, fácil. A veces me dice, doctora Ana, pero es que le duele al frío. Tiene derecho, le digo, pues, ¿cómo no va a doler al frío si esa pieza está abierta por el cuello o está aquí? Esos odontólogos están diciendo miau. Como ayer también hay otras que me dicen, o sea, mi dolor es cuarto año. El tercero es una maravilla, pero el cuarto es fatal porque llegan esos alumnos que no vienen a clase. O sea, llegan en la luna, entonces, ¿quién da examen soy yo? ¿No? Entonces, ayer me dice, sí, conduzco la mente, pero es que no le duele. Oye, pues es una necrosis. No, entonces no va a doler. Entonces, dolor provocado a cambios térmicos es una pulpitis reversible. Así de simple, si fuera. ¿Cuál es el preoperatorio? La pulpotomía que dijimos que era la pulpotomía, eliminación parcial de la pulpa. La pulpectomía es la apertura grande. La pulpectomía es pectomía, no se olviden de este término. Pulpotomía parcial, pectomía total, eliminación total de la pulpa. Estos sí son términos de tratamientos. ¿Qué le voy a hacer? ¿Una endodoncia? No, la endodoncia no es tratamiento, señores, es una especialidad, no es el tratamiento. El tratamiento son estos, ¿no? Entonces, cuando viene una preoperatoria, hago la apertura, que puede ser pulpectomías, analgésicos, en este caso, en una pulpitis reversible, no necesito dar antibiótico, ¿no es cierto? Ahora, la pulpitis reversible, con periodontitis apical sintomática, la que le duele en el ápice, pero que no puede golpearse, percusión positiva, dolor muy agudo, espontáneo nocturno. Pulpectomía completa, sí, eliminar toda la pulpa, eso es. Cuando tengo una periodontitis, alivio de oclusión, analgésicos, no antibióticos. Porque es un proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Y cerrar siempre. Esto es algo que lo dicen muchos profesores, cerrar siempre, cerrar siempre. ¿Por qué? ¿Por qué les digo siempre? Porque la boca tiene aproximadamente 600.000 bacterias. Si tú has hecho el aislamiento y has lavado hipoclorito, agua de chuño, moto, mocachins, lo que quieras, has desinfectado, le estás dejando un medicamento intermedio, entonces no es posible que lo dejes abierto para que las 600.000 bacterias vengan y ocupen nuevamente su lugar. ¿No lo ven? Entonces, ahora,
Otro de los errores, cuando he dejado de una sesión a otra, he dejado con medicación, con cemento temporario, vienen y le sacan el cemento para que las 600.000 bacterias entren y después recién se ponen el aislamiento. Es como ponerse el zapato y encima la media. O sea, vean bien sus pasos, la lógica funciona. Entonces, cerrar siempre. ¿Para qué cierro? Para que las bacterias de cavidad bucal no vuelvan al espacio de la cámara o de los conductos y vuelvan a desarrollar bacterias. Moncita, me dices. En tratamiento de urgencia, ¿qué es lo que hago? Apertura, lo inmediato. Perdón, aislamiento debía ser primero o anestesia. Apertura y cerrar siempre. 8:54. Bueno, eso mucho. Percusión, cuando periodontitis apical sintomática, que sea que duele aquí, que duele pero terriblemente. Percusión vertical positiva, es dolor agudo provocado, sensación de diente agrandado. En este ya les hemos visto, ¿no? Ahora, hay otra técnica que se está hablando mucho en lo nuestro, que hago el aislamiento, anestesia, aislamiento, esto voy a cambiar, apertura, neutralización del concepto técnico, limpieza, seguimiento de la filosofía Crown Down, medicación intraconducto. Aquí, ¿qué pasa? Cuando ya tengo un proceso infeccioso, el otro día leía que a veces yo transporto las bacterias del conducto al ápice. Puedo transportar cuando me paso. O otras veces transporto las bacterias de la cámara al conducto. ¿Cómo transporto las bacterias? Cuando antes de abrir el conducto no he eliminado la caries. O sea, no puedes entrar al conducto sin antes haber eliminado la caries. Porque si no, lo que vas a hacer es transportarla. No se vaya, por favor, vamos a irnos juntos. Todas las bacterias de la cámara tienen que eliminarlas totalmente para entrar al conducto. Siguiendo la filosofía Crown Down, ¿esto qué quiere decir? Que es lo contrario que hacemos la técnica manual, vamos entrando de arriba para abajo, es por eso, voy bajando. Medicación intraconducto, ya hemos hablado, control de oclusión. ¿Por qué? En la periodontitis apical lo que duele es al golpear. Entonces, a veces lo que hago es desgastar algunas cúspides o desgastar al antagonista, para que cuando golpee no sea muy fuerte el golpeo, ¿no? Y ahora, el absceso periapical sintomático agudo, dolor agudo, espontáneo, edema, eso no se olviden, ese es el que tiene edema. Percusión vertical positiva, puede tener movilidad, pero radiográficamente no presenta la imagen. Eso se puede ver. ¿Qué es lo que hago? El drenaje. Puedo hacer el drenaje por el conducto, como también por vía mucosa, ¿no? Un corte. A través del diente o a través del vidrio. Dejar abierto, cerrado, antibióticos no es la cuestión. No, antibiótico obligatorio y en lo posible dejar cerrado. Excepcionalmente vamos a dejarlo abierto. Yo les digo, no les miento, pero alguna vez he tenido que dejar abierto. Excepcionalmente. Entonces, drenaje, ellos insisten en dejar cerrado, fíjense el aumento de volumen. ¿Y dónde hago la incisión? ¿Dónde hago la incisión? ¿Dónde haría el corte y con qué instrumento? Primero, lo sé porque la odontología la sé por mí. Fíjense, esta pieza, su absceso es en paladar. ¿Se acuerdan de la anatomía de conductos que les enseñé? ¿Qué piezas hacen absceso a paladar? El que está inclinado hacia el palatino, el lateral. ¿Qué otra raíz me va a hacer absceso a paladar? La palatina de premolares y la palatina de molares. Esta es una raíz palatina de este molar. Entonces, ¿dónde hago la incisión? En el lugar donde esté más delgadita la piel. Entonces, en el medio. ¿Con qué número de...? ¿Tengo que poner anestesia? Sí, pero anestesia tópica. En algún caso puedo poner infiltrativa, pero lejos del absceso, próximamente a los lados, y se hace un corte rápido. ¿Con qué? La 11, la 15. La 15 es la que termina en punta, ¿no? No, la 11. A la 11. Con bisturí, pero tienen que asegurarse que lleguen a hueso. Así es como un sable. Metes, pero tienes que asegurarte que llegues a hueso. Porque si no llega a hueso, no sale toda la pus. No drenas. Y luego un drenaje penroso. Que también les he enseñado, que no sé si lo tengo acá, ¿no? Entonces, fíjense, ese es su absceso y correspondía a la raíz palatina de ese molar, ¿no? Y las irritantes que persisten en el conducto puede haber. ¿Cuándo persiste? Cuando hay un desbridamiento inadecuado
Ahora se dice que en la primera sesión debería eliminar todas las culpas. Antiguamente decíamos, con que lo abras y drene está suficiente. No, ahora nos dice eliminar todo lo que hay adentro de los conductos, sacar todos los detritus, no hacer una sobreinstrumentación, dejar medicación en el conducto y una obturación provisional, ¿no? Entonces, la reducción oclusal puede recibir, se reagudizan los procesos. ¿Qué les parece? No sé si me falta mucho, pero tenemos en martes creo clases, ¿no? Sí. Sí, no, me falta todavía. Terminamos esto, porque esto es súper importante todo esto. Porque en realidad esto te enseña a reaccionar ante cualquier emergencia. ¿Ya? El martes nos vemos. Juro que vengo temprano. Hoy día no ha sido mi mala intención. ¿Qué hora es? Faltaba 2 2 minutos. Vamos a ver. Ya, el martes nos vemos.